Yo soy una de las personas que conoció a Billy Six y considero, al pasar tiempo con él, que es una buena persona y que es un periodista serio que pasó tiempo aquí en Venezuela trabajando y que estuvo informando al mundo sobre lo que sucedía acá. De manera que me parece injusta su captura, sobre todo por pruebas que son falsas acerca de terrorismo y espionaje. Él es una persona con la que compartí, sé que es una persona seria, responsable y que dentro de lo que hizo todo estaba dentro del marco legal y además dentro de lo permitido a nivel del periodismo internacional. Liberen a Billy Six. Bueno, yo soy una de las personas quien conoció a Billy Six, un periodista con gran calidad humana, quien estuvo reportando y viviendo la realidad de nuestro país. Soy una de esas tantas amistades que ahora Billy tiene aquí en Venezuela. Billy compartió mucho tiempo conmigo y con mi familia, a quien consideramos una gran persona con gran calidad humana y a quien apreciamos mucho por el gran ser humano que es. Billy fue arrestado injustamente por el simple hecho de amar a nuestro país y vivir nuestra realidad. Lo único que pido es que por favor liberen a Billy Six. Hola, lamento que haya sido encarcelado injustamente. A Billy le conocí en Venezuela, en Valencia. Él estuvo haciendo entrevistas en varios lugares, conoció a mi familia. Eh, a ver, he intercambiado con él muchos mensajes de Facebook. Le considero un amigo y creo que está preso injustamente. Solo quería conocer la realidad y entiendo que esa realidad la transmitía a sus lectores en Alemania y a lectores en inglés. Eh, lo que hacía era, se intentaba interesar por todo lo que decíamos, hablaba más o menos en inglés y nos comunicábamos en su medio inglés y mi medio inglés, y a partir de allí pues él pudo hablar y conocer la realidad de lo que sucedía en Venezuela. Bueno, para mí Billy Six es uno de los periodistas más impresionantes que he conocido en toda mi vida. Luego de las protestas del año 2017, yo como periodista ya estaba acostumbrado a compartir y hablar con otros periodistas extranjeros. Por eso pensé que Billy era uno más de ellos. Billy me comentó que era alemán y que estaba realizando un trabajo sobre la crisis migratoria venezolana. Mientras hablábamos me sorprendió mucho que Billy estaba muy claro en las razones de por qué millones de venezolanos estaban huyendo de nuestro país y obviamente eso me conmovió muchísimo. Me di cuenta que Billy era algo más que un periodista. Sin embargo, al llegar a la casa y buscarlo por Google, me di cuenta que Billy sin duda era más que un simple periodista extranjero. Pude leer varios de sus artículos, su biografía y bueno, Billy ha presenciado buena parte de los conflictos más relevantes de los últimos 15 años. Billy estuvo en Siria, estuvo en Libia, estuvo en Ucrania, estuvo en Sudáfrica. Billy es un periodista de verdad, una persona que no teme adentrarse en los conflictos más fuertes con tal de difundir al mundo las injusticias y las violaciones a los derechos humanos. Billy es ese periodista que sobresale, que sirve de inspiración a otros, un periodista que va a lugares donde no cualquiera iría, un periodista cuya valentía y profesionalismo son ejemplos para mí, que comparto su profesión, que comparto su pasión por el periodismo. Por eso cuando me enteré que fue encarcelado, obviamente que me indigné y me dio muchísima rabia y frustración. Pero en cierta parte de mi corazón sé que esta es otra prueba más para Billy, otro reto periodístico del cual saldrá victorioso y fortalecido no solamente como periodista, sino como, también como persona. Aunque no compartimos mucho tiempo, Billy se convirtió en no solo un colega, sino un amigo y, como ya lo he mencionado, todo un ejemplo a seguir. Hoy no me queda más que enviarle todas mis fuerzas a Billy y pedirle a todos los alemanes y a todos los periodistas del mundo a que conozcan y difundan su caso. Libertad para Billy Six. Bueno, yo compartí bastante tiempo con Billy porque lo conocí en el curso de inglés.
Siempre supe que él era un periodista y estuvo grabando y documentando las cosas que pasaban en la realidad del país. Lo considero una excelente persona, considero un amigo, compartió con mi familia, comió con mi familia y, y bueno, me gustaría que él quedara libre, pues él no merece estar capturado y menos en un país extranjero. Entonces, por favor, liberen a Billy, de verdad. Gracias. Hola, buenas noches. Espero que este audio sea de mucha ayuda para la liberación de nuestro amigo Billy, que se encuentra injustamente detenido por la dictadura de Nicolás Maduro. Conocí a Billy en Caracas el 5 de julio del 2017. Billy me pareció una persona muy responsable, cariñosa, profesional, hacía su labor de periodista en nuestro país, ya que nuestros medios de comunicación están completamente censurados y gracias a Billy el mundo entero pudo saber lo que está pasando en Venezuela. Billy no es terrorista, Billy no es un espía, él simplemente hace su labor en Venezuela. Yo lo estoy acompañando varias veces a concentraciones tanto opositoras como chavistas y siempre su objetivo fue neutral. Es indignante que Billy esté hoy preso y mucho más en un país extranjero donde él no tiene culpa de los cargos que se le están acusando. Simplemente él es un gran periodista, le gusta su labor y lo hace con mucho profesionalismo. Por favor, liberen a Billy. Tuve la oportunidad de conocer a Billy Six. Me pareció un muchacho excelente, muy juicioso. Simplemente es un periodista que quiere que la verdad se conozca en el mundo entero. Es una persona inocente, no tiene por qué estar en la cárcel. Es un preso político. Hola, buenas noches, les hablo ciudadano venezolano desde el exilio. Bueno, espero que este audio sirva como una referencia para poder liberar prontamente a nuestro compañero Billy Six, ciudadano alemán, que se encontraba residiendo en Venezuela y fungió como periodista, que fue capturado hace poco tiempo, hace unos meses, por el narcorrégimen del expresidente Nicolás Maduro, el cual bajo falsos cargos de terrorismo lo encerraron a este personaje inocente, este periodista Billy, que desde el punto en el que yo lo traté, en la forma en que yo lo traté, pude notar que era una persona bastante neutral, para nada lo que se dice de él, un terrorista, ni mucho menos. Me pareció una persona bastante honesta, trabajadora, que estaba pues cumpliendo su labor, lo cual es informar sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Informar al mundo lo que estaba sucediendo en nuestro país, ya que... Hola, soy amiga de Billy. La verdad es que nunca me iba a imaginar que iba a conocer a un alemán periodista en un viaje a la montaña. Así fue como lo conocí. La verdad es que Billy era conocido en varios países, varios estados de Venezuela. Él le gustaba, él hacía reportajes con respecto a lo que aquí estaba ocurriendo. Y lo que sí él me hizo saber que le gustaba mi país, le gustaba Venezuela y que él quería que todo lo que aquí estaba ocurriendo se supiera. No estoy de acuerdo con su encarcelamiento, me parece injusto. Me gustaría que estuviese libre porque él solo estaba documentando, estaba dando a conocer lo que aquí estaba pasando. Selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela, el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela, con la piel rosada como una